A sus 36 años, Lee Jong-suk, uno de los actores más queridos y enigmáticos de Corea del Sur, rompió el silencio y dejó al mundo en shock. Tras años ocultando su dolor, sus miedos y sus secretos, la estrella, conocida por su imagen serena y casi perfecta, decidió exponer el lado oscuro de su vida, y lo que reveló fue inesperado. En nuevas declaraciones, Jong-suk habló abiertamente sobre la depresión, la ansiedad, las crisis de identidad e incluso momentos en los que consideró abandonarlo todo. También habló sobre el peso de la fama, las falsas apariencias de la industria del entretenimiento y el asfixiante miedo a ser olvidado. Y, quizás lo más sorprendente, confesó que durante mucho tiempo fingió estar bien, mientras que por dentro luchaba contra un vacío silencioso. Pero la cosa no termina ahí. El actor reveló detalles sobre su relación con Yoo, la mujer que lo ayudó a recuperarse durante sus momentos más oscuros, y relató cómo el amor y la vulnerabilidad lo salvaron de una caída inevitable. Sus palabras conmocionaron tanto a fans como a críticos, reavivando el debate sobre hasta qué punto las estrellas coreanas pueden mantener la cordura bajo la insoportable presión de la fama. ¿Qué le pasó realmente a Lee Jong-suk? ¿Qué secretos ha guardado durante tantos años? ¿Y qué lo llevó a abrir su corazón de una manera tan brutalmente honesta ahora? Estas son las preguntas que responderemos en este video, así que quédense hasta el final, porque la revelación final los dejará completamente atónitos. Antes de empezar, por favor, denle me gusta al video. Esto ayuda mucho a que llegue a más personas y le muestra a YouTube que quieren ver más contenido como este. Si aún no se han suscrito, suscríbanse ahora y activen la campanita, ya que esto es esencial para que el canal siga creciendo. YouTube solo muestra nuestros videos a quienes interactúan y su clic marca la diferencia. Y si quieren apoyar aún más el canal, pueden usar el botón super gracias que aparece abajo. Es una forma de contribuir directamente y ayudarnos a crear contenido más profundo, con investigación y análisis detallados. Pero si no puedes, no te preocupes. Comenta aquí qué te sorprendió más de la historia de Lee Jong-suk. De verdad quiero saber tu opinión. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre una de las mayores estrellas de Corea cambiará por completo tu perspectiva sobre la fama, el éxito y el precio de la verdad. Lee Jong-suk nació el 14 de septiembre de 1989 en Yongin, ciudad ubicada en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, una región conocida por su equilibrio entre la vida urbana y la tradicional, donde la modernidad convive con las costumbres más antiguas del país. Desde muy pequeño, demostró una sensibilidad, una capacidad de observación y una reserva que más tarde definirían su imagen pública y sus personajes en pantalla. Sus padres, provenientes de una familia de clase media, siempre valoraron la educación y el esfuerzo personal, animando a su hijo a estudiar y seguir un camino seguro, pero Lee Jong-suk parecía destinado a recorrer una senda diferente, una senda impulsada por el arte, la expresión y el deseo de comprender a los seres humanos a través de las emociones. Ya de niño, Lee era introvertido, a menudo descrito por sus compañeros como demasiado callado, alguien que prefería observar el mundo en silencio en lugar de competir por la atención. Disfrutaba dibujando, viendo películas e imaginando historias. Su madre recordaba que pasaba horas frente al televisor intentando imitar las expresiones faciales de actores coreanos y extranjeros, sobre todo en dramas que representaban personajes con profundos dilemas. Fue en este hábito aparentemente inocente donde germinó la semilla de un futuro actor. En la escuela, a pesar de ser un estudiante disciplinado, no destacaba por sus notas excepcionales, sino por su dedicación y curiosidad. No era popular, ni tampoco el tipo de joven que buscaba llamar la atención. Al contrario, se sentía cómodo en un segundo plano. Este perfil introspectivo, a menudo confundido con timidez, lo convirtió en un agudo observador del comportamiento humano. Él mismo declararía años después que aprendió a actuar observando a la gente, fijándose en sus gestos, en cómo reaccionaban al amor, la ira y la tristeza. Durante la adolescencia, Lee Jong-suk comenzó a interesarse más concretamente por el arte. Alrededor de los 14 años, se unió a un pequeño club de teatro escolar, una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Al principio, dudó. Tenía miedo de subir al escenario, miedo a equivocarse, pero al mismo tiempo sentía una extraña libertad al interpretar a alguien que no era él. Allí encontraba una especie de refugio. En el escenario podía ser audaz, podía llorar, podía gritar, podía mostrarse sin temor. El teatro fue el primer lugar donde dejó de lado su timidez y se permitió ser visto. A los 15 años, en 2005, Lee Jong-suk comenzó a trabajar como modelo. Fue descubierto casi por casualidad cuando un cazatalentos vio en él un rostro interesante, con rasgos delicados pero una presencia impactante.
Aceptó la invitación sin imaginar que lo transformaría en el modelo masculino más joven en desfilar en la Semana de la Moda de Seúl, el evento de moda más prestigioso de Corea del Sur. Su apariencia andrógina, que combinaba una masculinidad suave con una elegancia natural, captó de inmediato la atención de diseñadores y fotógrafos. Sin embargo, el glamour de las pasarelas conllevaba una enorme presión. Lee era aún un adolescente y, de repente, se encontró frente a cámaras, luces y expectativas adultas. Él mismo recordaría más tarde que, a pesar de parecer seguro de sí mismo en las fotos, por dentro se sentía inseguro, como si siempre estuviera a punto de cometer un error. Esta experiencia temprana lo hizo madurar rápidamente, obligándolo a lidiar con un entorno competitivo y exigente. Detrás de las sonrisas y la ropa impecable, había un chico que apenas entendía qué era el éxito y que a menudo volvía a casa sintiéndose fuera de lugar en ese mundo. El impacto psicológico de la fama repentina fue significativo. Lee empezó a preguntarse si realmente estaba preparado para la vida pública. Aún así, esta etapa le enseñó lecciones fundamentales sobre disciplina y responsabilidad. Comprendió que el talento no bastaba, se necesitaban esfuerzo, paciencia y una buena dosis de resiliencia. A los 16 años, cuando parecía que su carrera de modelo despegaba y se le abrían las puertas del mundo del espectáculo, un suceso lo cambiaría todo. Lee Jong-suk sufrió un grave accidente de tráfico. El impacto del accidente fue severo y acabó lesionándose gravemente la rodilla, con rotura de ligamentos que lo mantendría en recuperación durante meses. El dolor físico era intenso, pero el dolor emocional era aún mayor. Durante el largo proceso de rehabilitación, tuvo que alejarse del trabajo y las dudas comenzaron a crecer. Pensó en rendirse. Se preguntó si el mundo de la moda y la actuación era realmente para él, o si debería regresar a una vida más sencilla y predecible. Fueron meses de silencio, fisioterapia, noches en vela e introspección. Sin embargo, fue también durante este difícil periodo cuando Lee descubrió su verdadera fortaleza. Aislado del bullicio de las pasarelas y las expectativas externas, comenzó a reflexionar sobre quién era y qué quería realmente. Se dio cuenta de que lo que lo motivó no era el glamour, sino el genuino deseo de comunicarse a través del arte. Al recuperarse, decidió que no dejaría que ese episodio definiera su destino. Regresó más decidido y, esta vez, centró sus esfuerzos en la actuación. Siendo aún muy joven, comenzó a presentarse a audiciones para anuncios publicitarios y pequeños papeles en programas de televisión. La transición no fue fácil. Muchos lo veían solo como un modelo guapo que intentaba actuar, lo cual le molestaba profundamente. Quería demostrar que era más que una cara bonita. Así pues, se sumergió en los estudios de interpretación, participó en talleres y, cuando tuvo la oportunidad, se matriculó en el curso de artes cinematográficas de la Universidad Konkuk, una de las más prestigiosas del país. El ascenso a la fama de Lee Jong-suk fue un capítulo de intensa transición, marcado tanto por el deslumbrante reconocimiento público como por el dolor invisible de encontrarse repentinamente en el centro de atención. Tras los primeros años de incertidumbre y aprendizaje, a finales de la década de 2000 comenzó a aparecer en producciones televisivas coreanas de menor escala, explorando aún el mundo de la actuación con una mezcla de entusiasmo y temor. Su rostro ya era conocido por su trabajo como modelo, pero lo que anhelaba era algo más profundo. Quería ser visto no solo como una figura estética, sino como un artista completo, capaz de conmover y transformar historias, dándoles vida. Sus primeros papeles fueron discretos, pequeños personajes en series y anuncios publicitarios que sirvieron más como un laboratorio que como un escaparate, pero incluso en estas apariciones demostró una presencia diferente, una mirada que parecía transmitir algo más allá del texto, una especie de verdad silenciosa. Fue solo en 2012, con el drama escolar School 2013, que Lee Jong-suk finalmente rompió la barrera entre la promesa y la realidad. Al interpretar a Go Nam-soon, un estudiante atormentado e introspectivo, logró plasmar en la pantalla todo el peso emocional de un joven que carga con traumas y lucha por sobrevivir en un entorno competitivo y hostil. El papel exigía vulnerabilidad e intensidad, dos características que se convertirían en la marca registrada de Jong-suk. La química entre él y su compañero de reparto, Kim Woo-bin, fue tan auténtica que generó conversaciones sobre la amistad, la lealtad y los silenciosos dolores de la juventud. El público se identificó profundamente con el personaje y la crítica reconoció un talento genuino. A partir de ese momento, su carrera despegó meteóricamente. En 2013, protagonizó Puedo oír tu voz, un drama que combinaba elementos de fantasía y drama judicial, en el que interpretó a un joven con el don de leer la mente. La serie fue un fenómeno y la actuación de Jong-suk fue ampliamente elogiada por su sensibilidad y carisma. Logró equilibrar la inocencia y la intensidad con una naturalidad asombrosa,
haciendo que el público creyera en cada lágrima, cada sonrisa, cada gesto dubitativo. Este papel marcó un antes y un después, transformándolo de una promesa en una verdadera estrella. Al año siguiente, en 2014, llegaron dos proyectos que consolidaron su reputación como uno de los actores más versátiles de su generación, Doctor Stranger y Pinocho. En la primera, dio vida a un cirujano fugitivo de Corea del Norte, un personaje que le permitió explorar complejas capas de dolor, patriotismo y un amor imposible. El papel exigió una intensa preparación técnica, y Lee se sumergió por completo, estudiando el lenguaje corporal y los acentos, además de prepararse físicamente para las tensas escenas quirúrgicas. En Pinocho, interpretó a un joven periodista idealista con un pasado trágico. La historia, centrada en la relación entre la verdad y la mentira, resonó con la propia trayectoria del actor, quien también lidió con los dilemas de vivir bajo el escrutinio público y mediático. La naturalidad con la que alternó momentos de ternura e ira demostró su profundidad emocional y su capacidad para construir personajes tridimensionales. Estos dramas lo convirtieron en una figura muy conocida no solo en Corea, sino en toda Asia. Su popularidad se extendió rápidamente por China, Japón y otros países, abriéndole las puertas a eventos internacionales, campañas publicitarias y contratos como embajador de grandes marcas. El rostro de Lee Jong-suk comenzó a adornar vallas publicitarias, portadas de revistas y campañas de moda, pero tras el brillo de las cámaras se escondía una persona que aún luchaba con su naturaleza reservada. La fama, para él, era tanto una bendición como una carga. A menudo decía sentirse agradecido por el cariño del público, pero que la constante exposición lo hacía vulnerable. Con frecuencia evitaba fiestas y eventos sociales, prefiriendo quedarse en casa leyendo guiones o viendo películas. La fama lo aisló de alguna manera, y comenzó a desarrollar ansiedad, algo que más tarde admitiría en entrevistas. Sin embargo, incluso en momentos de agotamiento, su ética de trabajo nunca flaqueó. Era conocido por llegar temprano a los sets de rodaje, estudiar guiones hasta altas horas de la noche y rara vez quejarse, incluso durante largas jornadas de filmación. Sus colegas a menudo destacaban el perfeccionismo casi obsesivo de Lee Jong-suk. Revisaba las escenas una y otra vez, analizaba sus gestos y expresiones, y siempre buscaba cómo mejorar el resultado. Esta dedicación, si bien admirable, también le pasaba factura emocionalmente. Él mismo confesó, en una ocasión, que a veces se sumergía tanto en los personajes que le costaba volver a ser el mismo después del rodaje. La línea entre ficción y realidad se difuminaba, lo que lo dejaba mentalmente agotado. En 2016, con su papel protagónico en W2 Worlds, su prestigio alcanzó otro nivel. La serie, que mezclaba romance y ciencia ficción, le exigió una interpretación compleja, la de un héroe de betón que cobra vida en el mundo real. Fue un enorme desafío técnico y emocional, pero también uno de los mayores éxitos de su carrera. El público quedó cautivado por su habilidad para alternar entre vulnerabilidad y heroísmo, y la crítica destacó su dominio del lenguaje corporal y la emoción. El éxito de W no solo consolidó su imagen como estrella mundial, sino que también lo convirtió en un símbolo de talento y profesionalismo en la industria del entretenimiento coreana. En 2017, protagonizó Mientras dormías junto a Suzy, otro gran éxito de público. En este drama, interpretó a un fiscal de distrito con premoniciones sobre crímenes futuros. El papel le brindó una nueva oportunidad para demostrar su habilidad para fusionar a la perfección drama, romance y fantasía. Durante gran parte de su carrera, Lee Jong-suk cultivó una imagen de misterio en lo que respecta a su vida personal. Siempre reservado, parecía erigir una barrera invisible entre el escenario público y el espacio íntimo donde simplemente se permitía ser él mismo. Para muchos fans, esta actitud lo hacía aún más fascinante, ya que había un aura de introspección y misterio a su alrededor que contrastaba con el intenso brillo de la fama. Desde los inicios de su popularidad, dejó claro que no le gustaba exponer aspectos personales, especialmente cuando se trataba de sentimientos y relaciones. En entrevistas, afirmó con calma que no le temía al amor, sino a la reacción del público y los medios. Para un actor de su talla en Corea del Sur, una relación sentimental pública era casi un tabú, capaz de afectar contratos, imagen e incluso la percepción que sus fans tenían de él. Por lo tanto, durante mucho tiempo optó por el silencio. Pero tras esta discreción, se escondía un hombre sensible, con necesidades emocionales tan humanas como las de los personajes que interpretaba en la pantalla. Lee Jong-suk siempre se ha caracterizado por su gran lealtad hacia sus seres queridos. Sus amigos más cercanos afirman que es una persona que escucha más de lo que habla, que prefiere consolar a ser consolado y que, incluso rodeado de fama y éxito, a menudo se siente solo. Sin embargo, esta soledad no era amargura,
era un espacio interior para la reflexión y la introspección. Él mismo ha confesado que su mente es inquieta y que le da demasiadas vueltas a todo, lo que a veces lo lleva a distanciarse del mundo que lo rodea. Fue en este contexto que una amistad muy especial comenzó a tomar nuevos matices. La cantante y actriz IU, una de las artistas más respetadas de Corea, había formado parte de la vida de Lee Jong-suk durante muchos años. Se conocieron al inicio de sus carreras, cuando aún eran jóvenes artistas que intentaban abrirse camino en un mercado ferozmente competitivo. Compartieron eventos, programas de televisión e incluso sesiones de fotos, pero lo que comenzó como una relación profesional y amistosa se transformó en una profunda amistad, construida en silencio, lejos de los focos. Eran diferentes y, a la vez, similares. Ella, con su dulzura y sensibilidad musical; él, con su introspección y delicadeza emocional. Entre ellos existía una especie de entendimiento tácito, como si hablaran un idioma emocional incomprensible para pocos. Durante años, esta amistad se caracterizó por el respeto mutuo y una presencia constante, incluso en la distancia. Durante uno de los periodos más difíciles de la vida de Lee Jong-suk, cuando lidiaba con ataques de ansiedad y el peso de la fama, IU fue una de las pocas personas a las que mantuvo cerca. Más tarde, él mismo mencionaría que ella era una de las pocas personas con las que podía hablar sin tapujos, alguien que veía más allá de la imagen pública, que lo veía como el hombre detrás del actor. En 2022, cuando el mundo comenzaba a recuperarse de la pandemia y él mismo atravesaba una etapa de maduración personal, Lee Jong-suk tomó una decisión que sorprendió a todos. A finales de ese año, tras mucha especulación en la prensa, confirmó oficialmente su relación con IU. El anuncio causó una oleada de sorpresa y ternura en la industria del entretenimiento. Pocas parejas coreanas son tan queridas individualmente como Lee Jong-suk e IU, y verlos juntos provocó una mezcla de asombro y fascinación. Sin embargo, lo más llamativo no fue el hecho en sí, sino la forma en que decidió revelarlo. En lugar de dejar que la noticia la difundieran los tabloides, optó por escribir una carta abierta a sus fans, un gesto poco común en una cultura que valora tanto la discreción. En la carta, se mostró vulnerable y sincero, hablando de sus sentimientos con una honestidad que conmovió incluso a los más escépticos. Dijo que IU siempre había sido una presencia constante, alguien que me reconfortaba incluso cuando no sabía que necesitaba consuelo, y que ella le ayudó a encontrar la calma en medio del caos de una agotadora vida pública. Su declaración no fue impulsiva ni fingida, fue madura, reflexiva y llena de cariño. Habló como alguien que ha vivido lo suficiente para comprender el valor de la verdad emocional. A principios de sus 30, confesó que ya no quería ocultar sus sentimientos, afirmando que la vida es demasiado corta para esconder la verdad. Estas palabras resonaron profundamente entre fans y colegas, revelando una faceta del actor que pocos conocían. Un hombre que había aprendido a equilibrar la fama con la autenticidad, sin miedo a mostrar sus debilidades y emociones reales. La relación entre Lee Jong-suk e IU fue recibida con entusiasmo por el público, algo inusual en un país donde las celebridades suelen ser duramente criticadas por exponer sus relaciones. Esto se debió en parte al respeto y la impecable reputación de ambos, pero también a la forma en que manejaron todo, sin escándalos, sin dramatismos, solo con madurez y serenidad. Demostraron que el amor y la carrera no son fuerzas opuestas y que es posible experimentar sentimientos genuinos incluso bajo los reflectores. En entrevistas posteriores, Jong-suk reveló que la presencia de IU tuvo un profundo impacto en su vida personal. Contó que, durante años, sintió que siempre perseguía algo: reconocimiento, perfección, validación, y que ella lo ayudó a bajar el ritmo, a mirarse con más amabilidad. Dijo que ella lo inspira a ser mejor persona, no solo como artista, sino como ser humano. IU, a su vez, también habló de él en contadas ocasiones, describiéndolo como alguien profundamente bondadoso e increíblemente considerado. Esta reciprocidad se consideraba un reflejo de una relación madura, basada en la admiración y la confianza mutuas. Pero no todo fue fácil. A lo largo de su trayectoria, Lee Jong-suk ha experimentado momentos de intensa luz, pero también periodos oscuros marcados por el dolor, la duda y los silenciosos reinicios. Tras su rostro sereno y sus impecables interpretaciones, se esconde un hombre que ha afrontado adversidades que lo han moldeado profundamente, dejando huellas que no se ven en pantalla, pero que se reflejan en la sensibilidad con la que interpreta cada personaje. Desde joven, comprendió que el éxito conlleva presiones que pocos pueden soportar, e incluso rodeado de aplausos, a menudo se encontraba luchando en silencio contra la soledad, el miedo y la sensación de insuficiencia. El primer gran golpe llegó en su adolescencia, cuando sufrió un grave accidente de tráfico que le dejó cicatrices físicas y emocionales.
El incidente ocurrió en un momento crucial de su vida, cuando empezaba a soñar con una carrera artística y a descubrirse a sí mismo. Las lesiones de rodilla lo obligaron a alejarse de las actividades durante meses y casi lo hicieron renunciar a sus planes de dedicarse al mundo del espectáculo. Más que el dolor físico, fue la sensación de impotencia lo que más lo marcó. Jong-suk era un joven demasiado exigente consigo mismo y, de repente, vio cómo su propio cuerpo limitaba sus pasos. Este periodo de recuperación lo obligó a madurar prematuramente, a lidiar con la frustración y a comprender la vulnerabilidad de la vida. Él mismo afirmó, años después, que el accidente le hizo ver la vida de otra manera, valorando la sencillez y el tiempo que antes daba por sentado. Incluso tras la recuperación, su rodilla nunca volvió a ser la misma. Y este detalle, que parecía insignificante, se convertiría en una fuente de dolor mucho más tarde. Cuando llegó el momento de cumplir con su servicio militar obligatorio, una etapa delicada para cualquier artista surcoreano, Lee Jong-suk se encontró de nuevo en medio de críticas y juicios. Debido a las secuelas del accidente, fue declarado no apto para el servicio activo y asignado al servicio civil, lo cual, en teoría, es un proceso normal y legítimo. Sin embargo, parte de la prensa y del público comenzaron a insinuar que había recibido un trato preferencial por ser una celebridad. Esta especulación injusta lo hirió profundamente. Para alguien que siempre valoró la integridad y el trabajo duro, ser acusado de privilegios fue devastador. Permaneció en silencio, como siempre ante la controversia, pero sus amigos más cercanos comentaron que este fue uno de los periodos más difíciles de su vida. Jong-suk se sentía agraviado y, a la vez, impotente. No había forma de demostrar su honestidad sin convertir su dolor en un espectáculo. Al terminar su servicio militar en 2021, regresó gradualmente a la vida pública, pero ya no era el mismo. Había en él una serenidad distinta, una especie de cansancio contenido que reflejaba las cicatrices invisibles de alguien que había aprendido a soportar en silencio el juicio ajeno. Simultáneamente, otro golpe lo alcanzó a un nivel más personal y simbólico, el cierre de su cafetería en Gangnam, la famosa 89 Mansión. El lugar, más que un negocio, era un refugio emocional, un espacio que había concebido como una extensión de su camino. Allí, quería que sus seguidores sintieran un poco de su esencia, un ambiente acogedor y tranquilo, lleno de detalles que reflejaban su personalidad. 89 Mansión también era un símbolo de estabilidad, una forma de mantener los pies en la tierra en medio del torbellino de la fama. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, Corea del Sur, al igual que el resto del mundo, se enfrentó a severas restricciones, y el café tuvo que cerrar sus puertas. El impacto fue profundo. Jong-suk habló de ello en entrevistas, diciendo que el espacio representaba un sueño personal y que el cierre fue como perder una parte de sí mismo. La pandemia también le trajo un aislamiento emocional que lo afectó profundamente. Acostumbrado a refugiarse en su trabajo, se vio obligado a bajar el ritmo y afrontar su propio vacío. Fue durante este periodo que comenzó a reflexionar más sobre su identidad, tanto personal como profesional. Durante entrevistas y conversaciones más íntimas, reveló que había experimentado crisis de identidad artística, momentos en los que sentía que solo cumplía con las expectativas de los demás. Dijo que, en cierto punto, se dio cuenta de que el éxito, por muy deseado que fuera, lo estaba alejando de quien realmente era. Sentía que vivía para complacer, no para ser feliz, confesó en una ocasión. Esta sencilla frase resume una lucha silenciosa que muchos artistas enfrentan: equilibrar el amor por su arte con la constante presión de estar a la altura de las expectativas del público. Recordó que había días en que, incluso después de un premio o un gran éxito, sentía un extraño vacío interior, la sensación de que algo le faltaba. Fue durante este momento de introspección cuando empezó a buscar ayuda y a trabajar en el autoconocimiento. Comenzó a dedicarse a terapias, lecturas y prácticas que le ayudaran a encontrar el equilibrio. También empezó a valorar los momentos de pausa, algo que antes veía como un signo de debilidad. Este punto de inflexión fue esencial para que redescubriera el propósito de su arte. Al aceptar que no necesitaba ser perfecto, redescubrió la alegría de actuar. Aprendió que la vulnerabilidad y la autenticidad pueden coexistir con la profesionalidad, y que ser humano suele ser más poderoso que ser impecable. Pero la reconstrucción no fue sencilla. La presión del mundo artístico coreano es implacable. La fama y el olvido van de la mano. Muchos artistas, al enfrentarse a periodos de inactividad, desaparecen rápidamente de los medios, y Lee Jong-suk lo sabía. Aún así, optó por priorizar su salud mental y su equilibrio personal, un gesto valiente en una industria que a menudo valora la productividad por encima del bienestar. Esta decisión fue también una forma de autodefensa, una manera de preservarse y asegurarse de que, a su regreso,
lo haría con sinceridad. Se mantuvo alejado de las redes sociales durante largos periodos, prefiriendo el silencio al ruido de la especulación. Cuando regresó, se mostró más tranquilo, más maduro, más centrado. A sus 36 años, Lee Jong-suk sorprendió inesperadamente al público al romper el silencio que siempre había caracterizado su personalidad reservada. A lo largo de su carrera, había cultivado una imagen discreta, rara vez involucrándose en controversias o abriendo sus corazones en público. Sin embargo, con la madurez y las experiencias acumuladas, algunas profundamente dolorosas, algo en su interior cambió. Parecía cansado de vivir bajo la coraza de la perfección, cansado de sonreír mientras libraba batallas silenciosas. Y fue precisamente este cansancio, unido a una genuina necesidad de reconectar consigo mismo, lo que lo condujo a una de las etapas más sinceras y transformadoras de su trayectoria. En entrevistas recientes, sus palabras no sonaban ensayadas ni calculadas, sino liberadoras, como si finalmente permitiera al público conocer al hombre detrás de la estrella. Por primera vez, Lee Jong-suk habló con total franqueza sobre el dolor y las inseguridades que lo habían acompañado durante años. Confesó que, tras su servicio militar, vivió uno de los periodos más difíciles de su vida. Dijo que al regresar a la industria, se sintió olvidado y a la deriva, como si el mundo hubiera seguido adelante mientras él se quedaba atrás. Esta sensación de desarraigo lo afectó profundamente, ya que siempre había sido un artista que buscaba conexión y significado en todo lo que hacía. Reveló que incluso consideró abandonar su carrera, no por falta de amor al arte, sino porque se sentía emocionalmente agotado. Comentó que al mirarse en los espejos del camerino, a veces no reconocía al hombre reflejado, solo veía una imagen construida, una máscara. Dijo sentirse fragmentado, dividido entre el Lee Jong-suk que el público amaba y el verdadero Lee Jong-suk, quien a menudo lloraba en silencio. Esta confesión sorprendió a muchos, ya que siempre se le había visto como un ejemplo de serenidad y autocontrol. Sin embargo, su honestidad aportó una dimensión humana poco común a un ámbito acostumbrado a la superficialidad de las apariencias. El actor también relató que, tras terminar su servicio militar y cerrar su cafetería, sufrió una crisis de identidad que lo llevó a buscar ayuda psicológica. En sus propias palabras, fue un periodo en el que la fama dejó de tener sentido. Relató que, a pesar de haber alcanzado todo lo que un artista puede desear, éxito, reconocimiento y estabilidad, sentía un vacío interior que lo consumía. Esta transparencia desarmó al público. En lugar de juzgarlo, sus fans se vieron reflejados en sus palabras, comprendiendo que incluso los ídolos libran batallas invisibles. Fue en este contexto de vulnerabilidad que reveló haber experimentado momentos de depresión y ansiedad. Dijo que hubo días en los que simplemente no podía levantarse de la cama, que el peso de las expectativas era tan grande que lo hacía dudar de su propia capacidad para continuar. Pero también afirmó que fue en esos momentos cuando aprendió el verdadero valor del amor y la amistad. Dijo que el apoyo de sus seres queridos, incluida su pareja, Yu, fue esencial para recuperar fuerzas. Dijo que el amor lo salvó, no en el sentido romántico idealizado, sino como una presencia constante y silenciosa que le recordaba quién era. Describió este periodo como una especie de renacimiento. Pensaba que tenía que ser fuerte todo el tiempo, dijo, pero descubrí que la verdadera fortaleza reside en admitir cuando algo duele. Esta frase se convirtió en una de las más citadas de su carrera y resume a la perfección al nuevo Lee Jong-suk, un hombre que ya no teme a la vulnerabilidad. Explicó que pasó años fingiendo estar bien, intentando cumplir con la expectativa de ser el actor ejemplar, el profesional impecable, el ídolo inquebrantable. Pero, por dentro, libraba una batalla contra el agotamiento emocional. En la industria del entretenimiento, afirmó, la gente espera que brille siempre. Pero nadie brilla para siempre. Y a veces, ese brillo lastima los ojos de quien lo porta. Esta frase, tan poética como dolorosa, fue vista como un grito de sinceridad en un entorno donde la debilidad suele ser castigada. La reacción fue inmediata. En lugar de críticas, recibió una ola de empatía. Fans y periodistas reconocieron la valentía de alguien que, incluso en la cima de la fama, tuvo la audacia de mostrar su humanidad. En un país donde la salud mental sigue siendo un tema delicado, sus declaraciones ayudaron a abrir un espacio para conversaciones más sinceras sobre la ansiedad, la depresión y las presiones de la fama. Muchos afirmaron que había hecho más por la concienciación emocional que cualquier campaña publicitaria. Lo más conmovedor fue la serenidad con la que habló del proceso de sanación. No se victimizó ni romantizó el sufrimiento. Dijo que aún lidia con la ansiedad, que todavía tiene días malos, pero que ha aprendido a no avergonzarse de ello. Explicó que ahora se permite sentir, sin miedo al juicio ajeno.
Aprendí que ser fuerte no se trata de esconderse, sino de dejarse ver, declaró en una de sus entrevistas más emotivas. Esta nueva postura también se reflejó en su carrera. Empezó a elegir proyectos más íntimos, con personajes que exploran la vulnerabilidad humana. Declaró que ya no le interesan los papeles puramente heroicos, pues prefiere interpretar figuras complejas, imperfectas y reales, tal como él se ve a sí mismo. Esta madurez artística y emocional le ha granjeado aún más respeto por parte de colegas y críticos. Muchos lo consideran un ejemplo de autenticidad, alguien que ha logrado envejecer en la industria sin perder su esencia. En entrevistas posteriores, reveló que parte de su valentía para sincerarse provenía del tiempo y la soledad. Comentó que, al cumplir 36 años, se dio cuenta de que había vivido lo suficiente para comprender que la vida no se trata de complacer a los demás, sino de ser fiel a uno mismo. Durante mucho tiempo, viví intentando ser la persona que los demás querían ver. Hoy, simplemente intento ser yo mismo, dijo con una sonrisa discreta. Estas palabras sencillas y directas mostraban a un hombre en paz con sus imperfecciones. Su decisión de hablar abiertamente sobre salud mental y sentimientos también inspiró a otros artistas coreanos a hacer lo mismo, creando un movimiento silencioso de autenticidad dentro de una industria conocida por su rigidez emocional.